Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la nutrición y la medicina se unen para explicarte cómo funciona el cuerpo humano desde adentro, desde la célula, hasta lo que nosotros conocemos como el ADN. Yo soy el ingeniero Alberto, biotecnólogo y docente universitario, y en este episodio retomaremos un poco el tema de mutaciones genéticas, profundizando más para un mejor entendimiento. Te prometo que las mutaciones genéticas ya no serán ese tema que solo recuerdas cuando ves las películas de superhéroes o escuchas la palabra error genético. Muy buenas tardes, queridos seguidores, escuchas. Yo soy el profesor Rubén Gerardo Zamora Mendoza, especializado en bioquímica clínica, entre otras especialidades vinculadas a la biomedicina. Pues bueno, como bien había mencionado el ingeniero Alberto, hoy vamos a desmentir mitos. Mitos respecto a que no todas las mutaciones nos enferman, es decir, no todos estos cambios en las secuencias son deleterios o son dañinos. Muchas de ellas están salvando vidas gracias a la medicina moderna, la genética de precisión, vamos a hablar algunas técnicas y las nuevas terapias. Traemos un tema que ha pasado de ser un misterio biológico a convertirse en clave para entender enfermedades, diseñar tratamientos personalizados y desarrollar terapias que reescriben nuestro ADN en lo que nosotros antes conocíamos como las mutaciones genéticas. A partir del objetivo de explicar de manera clara qué son las mutaciones genéticas, sus tipos, consecuencias, su papel en la evolución y la salud, y cómo ha dejado de ser vista solo como errores para convertirse en herramientas fundamentales en la biomedicina moderna, ya que exploraremos sus aplicaciones en terapias génicas, ediciones de genes, oncología personalizada, diagnóstico molecular, y todo a través de ejemplos actuales, analogías prácticas y datos curiosos que no conocías. Para introducirlos al tema, me gustaría preguntarles que cuando escuchan la palabra mutación, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Normalmente vivimos en una época en donde Hollywood está muy arraigado a nuestras vidas, y cuando escuchamos la palabra mutación solemos pensar en enfermedades, en ciencia ficción o en los famosos X-Men. Pero la realidad es que las mutaciones son el origen de la diversidad, la evolución y ahora de las nuevas terapias médicas. Como bien usted había apuntado, Alberto, hacer una pequeña comentario al respecto. Pues realmente en sentido estricto, cualquier modificación en la secuencia del ADN, en la secuencia genómica, pues es una mutación porque realmente habla de un cambio, ¿no? Previamente habíamos comentado, pues estos cambios pueden ser puntuales o pueden ser mucho más grandes, ¿no? Esta modificación del ADN, nuevas visiones, como bien apuntado usted, ingeniero, hacia las nuevas terapias médicas y cómo se van a ir abordando. Bueno, pues hoy dejamos atrás esta visión simplista de que las mutaciones son solo errores, ¿no? Ustedes van a ver en los libros de texto que mutación es igual a enfermedad, es igual a muerte, es igual, obviamente también el motor de la evolución, etcétera. Bueno, pues aquí la cuestión es cuántas mutaciones vamos acumulando de tal manera que estas secuencias modificadas dejan de ser original para dar una proteína o dar, en este caso, un contexto diferente al cual tenía como objetivo originalmente. Entonces, pues muchas de ellas se están convirtiendo en herramientas poderosas para crear terapias, ¿no? Ahí está una de las terapias que vamos a hablar, que trata de modificar las secuencias genéticas, ¿no? Las secuencias genómicas en lugares donde se sabe que hay un sitio deleterio a la salud humana, causante de enfermedad. Bueno, pues también aparte de crear terapias, las vacunas también se han beneficiado de la alteración en la secuencia del ADN e incluso diagnósticos pues que hace décadas hubieran parecido en este contexto Claro que sí, imposible. en este episodio hablaremos y exploraremos el papel de las mutaciones en la biomédica actual, ya que muchas veces uno piensa o simplemente tiene el concepto erróneo de que el médico únicamente se va a encargar de diagnosticar y de interpretar los resultados que les traigan los pacientes para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. También debemos que recordar que todos los médicos actuales y todo personal profesional de la salud necesita saber utilizar todas estas nuevas herramientas para poder mejorar el ambiente, así como el ambiente laboral profesional, así como también mejorar la calidad de vida de las personas en base a las nuevas terapias génicas y también el por qué la biología molecular está reescribiendo el futuro de la medicina es algo de lo que estaremos hablando, ¿no? Doctor Gerardo. Efectivamente, ingeniero. Bueno, en el primer bloque vamos a hablar
de un tema que es el error biológico a las herramientas clínicas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar desmontando el mito. No todas las mutaciones, como habíamos comentado, son malas. Algunas son las razones por las que ciertas poblaciones sobreviven mejor a infecciones o porque hemos evolucionado como especie. Y bueno, apuntando un poquito aquí a la disertación, estamos hablando también de las variaciones sutiles que hay en el genoma de las poblaciones, a los cuales los hacen ser ventajosamente seleccionables para diferentes ambientes. Entonces, realmente un polimorfismo, como en algún momento vamos a hablar, pues realmente es una mutación que no necesariamente es anómala o mala, sino que da variación, en este caso, a nuestra especie, ¿no? Por eso nosotros, los mexicanos, tenemos un genoma muy característico, ¿no? Los asiáticos el suyo, los africanos el suyo, etcétera, por esas variaciones, ¿no? Claro realmente, sí, doctor. ingeniero. Me gustaría mencionar también una definición que es muy importante que todos conozcan con todo lo que usted está mencionando, el hecho de que no simplemente por ser seres humanos vamos a tener el mismo gen y la misma información almacenada en nuestra biblioteca de ADN, sino pueden ocurrir diferentes cambios dependiendo de los factores en la región donde hayamos crecido, como viene siendo la definición de la mutagénesis. ¿Qué era la mutagénesis? Pues es el proceso por el cual los ácidos ribonucleicos, o sea el ADN de un organismo, cambia, lo que resulta en una mutación genética. Y esta mutación puede ser muchas veces reversible, pero dependiendo de los mecanismos de reparación de nuestro propio ADN, puede ocurrir un cambio permanente y hereditario en el material genético que puede resultar en la alteración de la función proteica, ¿no? Por eso es tan importante, como bien mencionaba el doctor Gerardo, el que sepamos cuáles son las variables que se van a encargar de decirnos y de aportarnos la información necesaria para saber interpretar qué está sucediendo. Ejemplos claros que podría mencionarles sería la mutación del CCR5 en la región Delta 32, que confiere la resistencia parcial al VIH, que ya vimos. Justamente esta mutación puede ocurrir de manera natural o incluso de una manera y por medio de una modificación genética de los seres humanos, como hizo el doctor en biofísica chino a las gemelas, ¿no? O incluso una mutación en el gen K9 que permite mantener el colesterol bajo de forma natural, los cuales también son variaciones que, de lejos de enfermarnos, en lugar de causarnos algún problema, nos está protegiendo este tipo de cambios, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor, pues estas variaciones traen ventajas adaptativas a muchas personas que transportan estos cambios, estas mutaciones en estos genes que usted ha comentado importantemente, doctor. Y bueno, ejemplos, pues hay varios, ¿no? La evolución, pues, es la manera en que trabaja, ¿no? Modificando aleatoriamente las secuencias génicas, ¿no? Haciendo que esas secuencias sean beneficiosas para la especie, esa especie se reproduzca y obviamente este cambio, esta mutación beneficiosa, pues se queda a través de la historia genética, ¿no? Pero bueno, pues vamos a comentar que si bien el ADN es un libro, ¿no? Las mutaciones son como notas al margen, ¿no? Entonces, esas notas a veces son confusas, otras son reveladoras o iluminadoras. Y bueno, pero pues siempre nos dan nueva información que la ciencia hay que saber aprovechar. Y bueno, en este contexto vamos a hablar de una técnica que se llama, se los adelanto, mutagénesis sitio dirigida, que realmente es lo que como su nombre lo hace, ¿no? Entonces, vamos a dar pie al bloque 2 a cargo del ingeniero, sí, doctor. por favor. Hay algo que me gustaría introducir a todas las personas que nos están escuchando sobre cómo las herramientas modernas nos han ayudado a detectar y corregir este tipo de cambios por medio de la técnica más rutinaria y el uso de la herramienta como se le conoce al Next Generation Sequencing, que es el NGC. Nosotros vamos a ir revolucionando la medicina por medio de la capacidad de corregir todo este tipo de cambios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero principalmente simplemente a la edición de los ácidos nucleicos que nosotros tenemos, como vienen siendo las timinas, las guadinas, la adenina, la citosina,
en este tipo de replicación de nuestro ADN, ¿no? A partir de este proceso nosotros vamos a encontrar que ese tipo de información, al tener algún tipo de daño o algún tipo de mala formación, puede generar un montón de problemas, como son todas las mutaciones, enfermedades que ya hemos visto, incluso que el ADN afecta también el cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo se lleva a cabo cierto tipo de fases durante la replicación celular, en el caso de que tengamos mal este tipo de información en nuestra biblioteca fisiológica, celular como tal, y entonces aquí es donde entra tanta la importancia del uso de estas herramientas que ahorita el doctor nos va a hacer el favor de empezar a describir, ¿no, doctor? Sí, doctor, por supuesto que sí. Y bueno, ampliando un poquito lo que usted comenta de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, aquí están implícitas la secuenciación de genomas completos, ¿no? Todas estas secuenciaciones, pues obviamente al ir secuenciando el genoma, se van descubriendo variaciones en sitios muy particulares, los sitios donde realmente hay cambios vinculados a enfermedades y otros aspectos regulatorios dentro de la secuencia, les conocemos como hotspot. Un hotspot sí literalmente significa un sitio caliente, ¿no? Un sitio que es hipervariable y realmente hay genes, ¿no? En nuestro genoma que tienden a variar mucho, incluso de generación a generación, y estas nuevas tecnologías de genoma completo y las nuevas las generación de secuenciación nuevas nos permiten hacer eso. Pero bueno, ampliando un poquito esto, una de estas tecnologías es nuestra ya conocidísima CRISPR-Cas9, ¿no? Esta CRISPR-Cas, que como ya hemos comentado, pues se descubrió en bacterias y que por ahí el principio y fundamento de este proceso es natural, se llevó al contexto tecnológico, biotecnológico. Y bueno, pues básicamente la CRISPR-Cas son tijeras genéticas, ¿no? Realmente decía mi maestro de genética molecular, biología molecular, que la ingeniería genética a la cual pertenece esta nueva tecnología, pues era corte y confección, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cortaba y pegaba secuencias, obviamente caracterizadas, obviamente con un fin, con un objetivo, en diferentes segmentos del genoma, con el afán de poder corregir esas secuencias anómalas, esas letras que no nos dan un sentido una vez que se han traducido. Entonces, pues los métodos más finos es el base editing, ¿no? El base editing, pues cambia una sola letra, pues sin cortar el ADN completo, ¿no? Es como si ustedes escriben una frase y en lugar de borrar la palabra completa, pues borran una sola letra y ya les da el contexto ahora sí original. Es como ahora el lenguaje incluyente, ¿no? Antes decíamos niño, ¿no? Niña, ¿no? Y ahora decimos niñe, ¿no? Entonces, pues le quitamos el O y le quitamos la A y le ponemos la E, ¿no? Realmente esa es la edición de bases, ¿no? Y el prime editing, pues es algo más robusto, ¿no? Es como buscar y reemplazar secuencias, ¿no? Un poquito más grandes. ¿Por qué más grandes? Porque ustedes sabrán que los genes tienen diferentes regiones, ¿no? Una región promotora, ¿no? Y una región codificante. Y cuando hablamos de ediciones grandes, estamos hablando que podemos modificar o la secuencia codificante o la secuencia promotora, ¿no? Esto es importante en este caso de apuntalar, Claro que ¿no? sí, ¿Verdad, doctor, es señora como Alberta? si nosotros estuviéramos leyendo un libro para estudiar por medio de los marcadores. Nosotros vamos a remarcar las palabras más importantes porque es prácticamente imposible que nosotros nos memoricemos todo el libro, ¿verdad? Entonces, a partir de remarcar estas palabras, vamos a seleccionar los conceptos claves y así es como funciona lo que les está mencionando el doctor Gerardo, ¿no? También hay que recalcar que estas dos técnicas de base editing and prime editing son tecnologías derivadas de la tecnología del CRISPR-Cas, que es el que les dice el doctor, que es el corte y confección, ya que mediante estas técnicas nos permiten realizar mutaciones puntuales de manera altamente específica y sin inducir la rotura de la doble hélice. ¿Por qué es tan importante que no se rompa la doble hélice? Nosotros sabemos que el ADN es súper estable. Hagan de cuenta que es hasta mejor que toda estructura vida o por construir del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que estar en unas condiciones muy específicas para que el ADN se desnaturalice.
todas las personas que hemos trabajado con ADN pues sabemos las condiciones que son de temperatura, pH, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de condiciones exclusivas, nosotros vamos a suponer y a activar las condiciones favorables para que en el momento en que estemos cortando cierta sección de nuestro ADN no desestabilicemos esta estructura que está principalmente conformada por los puentes de hidrógeno, por las fuerzas de Van der Waals, que tenemos un surco mayor, un surco menor, el ángulo en el cual se está girando nuestro ADN, para así reducir los errores y daños colaterales. En el caso del base editing, lo único que permite es cambiar una sola base, como decía el doctor, las nuevas palabras esas de inclusión, pero siguen siendo muy útiles. ¿En qué caso se utiliza el base editing? Pues en mutaciones patológicas concretas. En el caso del prime editing, aquí es más versátil. ¿Por qué? Porque ya puede insertar, eliminar o incluso reemplazar las secuencias cortas de ADN sin necesitar roturas. Hagan de cuenta que no está completamente cortando la sección, sino simplemente está reemplazando completamente las palabras que están remarcadas con el subrayador de texto, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer una analogía que el prime editing funciona como un buscador y un corrector. Cuando tú estás en tu computadora y estás haciendo un documento en Word y quieres cambiar una palabra por un sinónimo, buscamos y aplicamos la corrección de esa manera, ¿no? Entonces, de esta manera es más preciso este tipo de modificación, y el impacto de estas técnicas de biomedicina ha sido enorme. No me dejará mentir el doctor Gerardo, ya hay muchas nuevas terapias para enfermedades que antes eran incurables, ¿no? Tú decías, oye, esto pues ya prácticamente nosotros estamos tirados para un diagnóstico de desahuciado, ¿no? En la actualidad hay muchos casos que se podrían justamente rescatar utilizando este tipo de prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas optimizan el desarrollo de los diferentes modelos celulares y animales y abren las puertas a tratamientos personalizados. En conjunto a la mutagénesis, a los que les acabamos de mencionar, que están encargados de transformar la forma en la que nosotros entendemos, estudiamos y tratamos la enfermedad a nivel molecular. ¿No, doctor? Efectivamente, doctor, bueno, estas nuevas tecnologías abren una nueva puerta, pues, en las terapias y obviamente el diagnóstico de los tratamientos, ¿no? Yo quería comentarles esta técnica también, que no es tan novedosa como la CRISPR-Cas, ¿no? La CRISPR-Cas ya es como que más, más enfocada a hacer cambios sustanciales ya en el individuo como tal. Es un gran avance. Les voy a hablar de la mutagénesis sitio dirigida, ¿no? Esta técnica, a diferencia de la CRISPR-Cas, es una técnica un tanto in vitro, ¿no? Es decir, yo tengo una secuencia de ADN, la cual voy a mutar, yo conozco la mutación y obviamente conozco qué es lo que yo voy a expresar derivada de esa mutación. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues antes de la CRISPR-Cas, para saber cuál era el impacto de las mutaciones dentro de un gen, se hacía esto. Entonces, si yo cambiaba un grupo de letras o una letra, simplemente la clonaba y la expresaba, obviamente iba a tener una proteína con una función diferente, o simplemente yo quería saber si mutar el gen, ¿no? Mutar cierta región del gen iba a tener consecuencias en una mutación ya real en una persona que lo transportara. Entonces esta mutagénesis dirigida pues no es una tecnología sencilla, no, realmente es bastante extensa, por decir, su proceso es largo, hay que implementar varios métodos, pero nos daba realmente información valiosa, ¿no? Acerca de el impacto de las mutaciones ya representando en un cuadro clínico, aunque también, como bien dice el doc, también se utilizaban para innovar terapias, ¿no? Ensayar nuevos fármacos, etcétera. Y bueno, pues tenemos otro contexto, ¿no? Son los famosos organoides, que además de la CRISPR-Cas, ¿no? Esos organoides, como bien su nombre lo dice, son mini órganos cultivados en laboratorio. Este es algo muy novedoso. No sé si recuerdan ustedes la película de La Isla, ¿no? Es una película Muy de ciencia popular en ficción, los años obviamente, pero 2000, ¿no, tiene doctor? algo de... Sí, doctor, exactamente. Y eran tanto novedosa, aunque fuera ciencia ficción, porque pues eran personas que eran clonadas, ¿no? Que eran clonadas y eran mantenidas de una manera cautivas, aunque ellos no lo supieran, como terapia de reemplazo para órganos del clonado original. Y bueno, pues esos organoides son algo similar. Se quiere hacer órganos in vitro, de tal manera que
puedan sustituir en este caso a los requeridos por los donadores de órganos originales debido a la alta demanda. Entonces son cultivados en laboratorio con tecnologías muy especiales, algunos se pueden, algunos no se pueden. Y pues bueno, pues ¿para qué se usa esto? Pues probar terapias personalizadas, igualmente con mutaciones específicas para ver qué es lo que pasa y saber cuál sería el contexto en este caso. Entonces, pues se pueden ensayar futuros tratamientos en modelos humanos. Entonces, lo que realmente quiere la medicina moderna, ¿no? Pues es hacer órganos in vitro, ¿no? Que puedan madurar, puedan cultivarse, puedan modificarse para futuras terapias de tratamiento para enfermedades, incluso hasta ahora incurables, ¿verdad? Pues yo creo que más que nada también es por el tema del rechazo del trasplante de órganos que hemos estado viviendo desde que se empezó a implementar esto a nivel internacional, sobre muchas personas y casos prácticos de que han recibido una donación de un corazón, una donación de un riñón, etcétera, que ha generado prácticamente que se desperdicie este tipo de recurso tan valioso, ¿no? Algo que me gustaría resaltar sobre el hecho de los organoides que usted dice, doctor, es que son las herramientas que más impactos han tenido, ya que son estructuras tridimensionales que se derivan justamente de células madre que reproducen la arquitectura y la función de los órganos. No sé si alguno de nuestros escuchas o fans, si ya llegamos a tener, ha escuchado que cuando uno va a los hospitales privados aquí en México, ya te han llegado a ofrecer, ciertas personas se te acercan, oye, ¿no quieres guardar el cordón umbilical de tu hijo para mantener sus células madre que no se han diferenciado en células específicas para poder evitar que en algún momento en el futuro llegue a necesitar algún tipo de terapia génica personalizada? Por eso es tan importante, ya que los organoides creados a partir de estas células madres nos van a permitir modelar las enfermedades genéticas humanas también en otro tipo de contexto, en otro tipo de punto de vista, utilizando estas células madre de estas personas que se van a preservar sobre ciertas condiciones en específico. Podemos simular a qué enfermedades se van a estar enfrentando dependiendo de la información genética que esta gente contengan, ya que al combinar los organoides también con la base editing y el prime editing, los científicos nos pueden ayudar a introducir o corregir las mutaciones específicas para estudiar ahora sí sus efectos en los tejidos de nuestro cuerpo de una manera simulada. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha llegado a cabo las prácticas de hacer un modelaje en 3D en sus computadoras de una molécula que dependiendo de muchos factores externos la vas viendo para ver cómo va a reaccionar esta molécula a partir de el cambio que tú has aplicado, ¿no? Incluso puedes ver la tasa de éxito de una terapia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que incluso ha habido ejemplos donde los organoides de intestino se ha utilizado para estudiar la fibrosis quística, corrigiendo mutaciones en el gen CFTR mediante el base editing, y también se ha usado organoides de hígado y de cerebro para investigar enfermedades como la enfermedad de Wilson o microencefalias asociadas a Zika, que es algo que el doctor Gerardo ya les había comentado cuando vimos lo del sistema inmunológico y cuando vimos las diferentes vacunas, ¿no, doctor? Entre los personajes más relevantes, pues vendría siendo una persona, perdón, doctor, que me gustaría recalcar sería David Louis, que fue uno de los pioneros en el base editing en la Universidad de Harvard, junto con su compañero Hans Kleber, que los dos vienen siendo líderes mundiales en el desarrollo de los organoides, ya que juntos están redefiniendo la medicina regenerativa, el uso de la farmacología en estas áreas y las terapias genéticas. Sí, efectivamente, estos nuevos enfoques de estudio han abierto muchas puertas que antes estaban limitadas por el hecho de utilizar organismos complejos, ¿no? Y con esto tener múltiples variables a controlar, ¿no? Yo creo que estos organoides, al ser diseñados en laboratorio, se pueden controlar todas las condiciones necesarias, ¿no?, para poder crearlos. Y bueno, pues a diferencia de las líneas celulares, que como habíamos comentado en su momento, algunas ya tienen modificaciones importantes que no se asemejan como tal a la célula real, ¿no?, a la célula original orgánica. Estos organoides sí lo hacen. ¿Por qué? Pues porque son diferenciados, en este caso, a las células que normalmente se generan en el organismo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si queremos pasar al bloque 3 con el ingeniero, sí, por favor. Doc, yo creo que en esta parte número 2 del tema de las mutaciones
Ya les explicamos las características de las mutaciones, los tipos de mutaciones, el caso y los factores que están involucrados, que pueden ser factores internos o externos en su aparición o desaparición, incluso de una mutación, dependiendo en dónde se encuentren. Me gustaría más compartirles sobre diferentes casos clínicos reales y avances actuales para que vean que ya nos está alcanzando todo este tipo de nuevas teorías, implementaciones, el que nosotros sepamos y tengamos el conocimiento de cómo aplicar todo este tipo de información a nuestra práctica. Yo creo que nos va a hacer mejores profesionistas en el área, ¿no? El día de hoy sobre pacientes beneficiados de estas mismas tecnologías, como viene siendo algunos ejemplos actuales destacados por medio del Base Editing, el Verve 102 que corrige mutaciones en el PCSK9 que reduce el colesterol LDL que nosotros conocemos como colesterol malo en un 69% con una sola inyección, con efectos duraderos prácticamente. Hagan de cuenta que para todos los que nos están escuchando, si tienen allí un problema ahí para bajar de peso como su servidor, pues a partir de este tipo de tecnología y si tienen dinero de sobra, pues adelante, ¿no? También podemos hablar sobre el CRISPR-Cas en el caso de defectos hepáticos, como viene siendo el del bebé conocido como KJ, que demuestran cómo editar genes dentro del cuerpo puede corregir niveles críticos de amoníaco. Nosotros sabemos que el amoníaco es veneno en el cuerpo, pero es un veneno que es sintetizado a partir del ácido úrico en nuestro cuerpo mediante las rutas metabólicas que nosotros conocemos en el área de la química celular, ¿no? O incluso podemos hablar de cómo ha habido casos de leucemias curadas a partir de una adición ex vivo de células T para tratar leucemia resistente a los tratamientos convencionales. Una que siempre les mencionamos en clase y que es una de las más comunes por su alta frecuencia de aparición, pues viene siendo la distrofia muscular, las beta-talasemias y las drepanocytosis, ¿no? Que por medio de terapias antisentidos y el uso del Prime Editing han resultado que muestren muchos resultados, válgame la redundancia, prometedores en la corrección de todas este tipo de mutaciones que son heredadas. Prácticamente uno ni vela en el entierro tiene y ya se las andan transmitiendo, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor. Y bueno, pues situaciones hay muchas. Ahorita me viene al caso lo que vimos en la edición pasada de inmunología, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes que tienen una base hereditaria pero muy con una penetrancia muy alta. Quiere decir que una vez que se expresan pueden cimentarse en la línea germinal y esto pues transmitirse de persona a persona e irse agravando de generación en generación, ¿no? Ahí tenemos muchos casos y bueno, por medio de esta tecnología pues quizás corregir ahí los principales efectos derivados de estas mutaciones, ¿no? Pero bueno, hay otras tecnologías que son interesantes de que nosotros les hablemos de ellas, que son las famosas biopsias líquidas, ¿no? Ustedes verán por qué es una importancia en medicina, porque realmente tomar una biopsia, a menos de que sea absolutamente necesario, es un procedimiento invasivo, es un procedimiento delicado y que muchas veces, doloroso y que muchas veces pues, sí nos dan los indicadores respectivos vinculados a la presencia de una enfermedad o a los efectos de una enfermedad, pero muchas veces tienden a ser contaminadas, etcétera, ¿no? Requiere personal especializado realmente para hacer eso. Bueno, las biopsias líquidas, como su nombre lo dice, pues son tomadas de muestras en circulación, ¿sale? Pues ustedes dirán, pues ¿cómo voy a detectar una célula de hepatocarcinoma en sangre? Pues ¿qué creen que sí hay? Realmente algunos tumores liberan células, ¿no? Liberan células que se pueden detectar en suero o se pueden detectar en plasma, ¿no? También ahí tenemos la famosa, más que teoría, ya es un hecho, del ADN circulante, ¿no? Entonces este ADN circulante también es otro enfoque, otro approach metodológico, por lo cual yo puedo detectar en ese ADN circulante, pues mutaciones vinculadas a ciertos tumores, ciertas neoplasias, ¿no? Sin necesidad de torturar más
en este caso al paciente. Por ahí, para nuestros alumnos, les platiqué de este ADN circulante, pero no me acuerdo cuál era el tema en ese entonces que dimos la clase, pero ya es un hecho, ¿no? Realmente ya es un hecho y se ofrecen como alternativa en este caso al paciente para monitorear la progresión tumoral o para monitorear la eficacia de la quimioterapia al observar la reducción, en este caso del tumor. Se han empleado para diferentes tipos de tumores, entre ellos el páncreas, ¿no? Los tumores más vascularizados, ¿no? Patocarcinomas, etcétera. En ¿Verdad, el área ingeniero? de No la sé qué biopsia opina. líquida me gustaría agregar que uno de sus beneficios más grandes que tiene es el no ser invasivo, ¿verdad, doctor? Porque prácticamente lo que Sí, hace es doc. detectar las mutaciones y las alteraciones genéticas a partir de ciertos fragmentos tumorales, de ADN tumorales, ¿no? Y de principalmente el ADN Exactamente. circulante en fluidos corporales, ¿en dónde? Pues es en la sangre. A todo mundo nos ha sacado sangre en alguna vez, aunque en la actualidad hay uno que otro problema con para poder saber cómo llevar a cabo las canalizaciones y las extracciones, ¿verdad? Entonces estas biopsias lo que nos ayudan es a permitir Sí es. identificar las mutaciones que pueden generar un desarrollo de cáncer. Esto se ha visto aplicado en hospitales dirigidos a, o especializados a las mujeres para ver cómo las células en ciertas áreas, como viene siendo en el cuello uterino, en las células de mama, que viene siendo, y podemos prevenir justamente o incluso evaluar la respuesta a estos tratamientos detectando la raíz de ciertas recaídas tempranas, que muchas veces suele pasar que ustedes van a ver a pacientes en oncología que ya tienen como dos o tres recaídas y uno dice, no, pues es que este cáncer nomás no se va, ¿no? Entonces aquí lo que puede haber estar pasando es que hay un problema justamente con la reacción de sus células al tratamiento exclusivo, porque ya como hemos estado hablando en el tema de medicina personalizada, lo que a veces le funciona al 99% de la población, existe la mala suerte de que tú seas parte del 1% de que a ti no te funcione, ¿verdad? Y entonces a partir del vínculo de estas tecnologías, nosotros empezamos a editar, a crear organoides para ver respuestas y también para llevar a cabo las diferentes simulaciones. Podemos hablar también pues que todo este tipo de algunos de enfermedades que se han detectado a partir de organoides y por medio de biopsias líquidas pueden ser mutaciones en el CRAS, en el CARRAS que les comentaba mucho el doctor Gerardo y en el gen EGFR que es principalmente son algunas variaciones de cánceres, ¿no? Que nosotros vamos a detectar y se utiliza principalmente para las terapias dirigidas. De los estudios destacados o de personajes que están en esa área, pues es en la Universidad de Harvard, me parece. Aquí, ahí había un personaje que tenía el nombre mucho como el protagonista de uno de los amigos de Big Bang Theory, Rakesh Gain, me parece. Son los que exploran justamente el Rajesh. tratamiento de estas biopsias líquidas, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, como usted bien menciona, doctor, pues bueno, las biopsias líquidas pues se pueden tomar de cualquier fluido biológico, ¿no? Presente, sangre, orina, saliva, líquido cefalorraquídeo, bilis, ¿no? Entre otros. Y bueno, pues aparte de tener el biofluido, se pueden hacer la interpretación de diferentes analitos. Analitos pues son aquellas moléculas que son potencialmente observables, cuantificables en este tipo de fluidos. Aquí tenemos dos importantes, por ejemplo, el DNA libre circulante, el RNA libre circulante que liberan algunos procesos tumorales. Habíamos comentado en su momento los microRNAs, fíjate, los microRNAs también tienen relevancia en ser detectados a través de estos fluidos biológicos. Y bueno, pues ¿para qué utilizamos esto? Pues para detectar mutaciones, para detectar algunos, en el caso del líquido cefalorraquídeo se hace un estudio que se llama exosoma y este exosoma pues nos puede darles indicaciones de mutaciones, inserciones de lesiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene sus limitaciones como toda metodología, pero realmente cada vez van evolucionando más en su eficacia, en su precisión y en su exactitud, de tal manera que en un momento pues ya va a llegar el momento que ni siquiera hay que ir al hospital o tener un centro de investigación en el hospital para que se hagan esos análisis de
biopsias líquidas, sino que ya van a poder ser interpretadas con estos nuevos aparatos biosensores y que nos digan inmediatamente in situ y de manera rápida y efectiva si estamos en riesgo o no de alguna enfermedad o si la tenemos. Yo creo ¿No, que este es un ingeniero? tema tan interesante para todas las personas que no tengan justamente conocimiento en el área de la salud, para licenciados, arquitectos, para todas las personas y todas las profesiones habidas y por haber, ya que muchas veces uno se asusta cuando le dice, ¿sabes qué? Bueno, tienes tal cosa y tendemos a dirigirnos como a la depresión, que sabes que mi hijo nació con tal cosa o tengo una hermana que nació con tal cosa. Muchas veces el no tener ese tipo de información y esta ignorancia en el área científica, que creo que es perfectamente normal porque no estamos acostumbrados a investigar este tipo de cosas, normalmente es a lo que dice el doctor, ¿no? ¿Sabes qué? Si el doctor te dice, no, pues tiene una mutación y no se puede hacer nada, entonces uno dice, pues entonces ya uno se tira a la desesperación, ¿verdad? Por eso es tan importante transmitir este tipo de información, ya que a partir de estas técnicas que nosotros acabamos de mencionarles, que funcionan como los famosos Sherlock Holmes, pero a nivel molecular, nosotros podemos detectar justamente este tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque son principalmente técnicas de diagnóstico molecular de alta precisión, ¿verdad? Entonces, a partir de estas técnicas de diagnóstico molecular, y nosotros podemos ver que se hace una detección rápida, una corrección rápida, o incluso si tenemos tiempo y el grado de daño que nos hizo esta mutación no es tan alto, podemos incluso hasta reducir el riesgo de estas terapias haciendo las simulaciones. Y entonces, gracias a esto, pues la ciencia está ganando mucha precisión en este tipo de campo, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, doctor. Pues bueno, las nuevas, las nuevas enfoques metodológicos y técnicas moleculares para el diagnóstico de prevención, incluso tratamiento, se han ido beneficiadas por diferentes tecnologías, incluso no relacionadas originalmente al área biológica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y que con respecto a cómo se programan este famoso deep learning, ¿no? Machine learning, que tienen sus bases ahí, sus bases de desarrollo de inteligencia artificial, pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a los bioinformáticos, esta nueva disciplina que es la famosa bioinformática, a predecir mutaciones que pueden causar enfermedad, a través de programas o algoritmos muy sofisticados, ¿no? Y de ahí pues podemos decidir qué genes pueden editarse, ¿no? En este caso, hasta cómo va a responder el cuerpo a nuevas terapias, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, como bien decía el doc, pues si ya nos diagnostican una enfermedad genética y ya no hay nada que hacer, pues yo creo que sí, ya hay muchas cosas que hacer, y en este caso la inteligencia artificial nos puede ayudar, en este caso, antes de que se monte una terapia ya en el organismo completo, cuáles pueden ser los factores predictores, las simulaciones, ¿no? En el caso de que se utilicen CRISPR-Cas, y otras tecnologías que ya hemos estado en este caso comentando. Entonces, pues no desvinculemos las nuevas tecnologías informáticas, ¿no? Con el contexto, en este caso, biológico, médico-biológico, porque son herramientas que pues ayuda mucho a la otra para el beneficio, en este caso, de una persona que por desgracia Me sufre gusta alguna mucho que enfermedad. haya ¿Sí, mencionado ingeniero? la bioinformática, esta nueva disciplina que ha agarrado un auge tremendo en los últimos 5 años, incluso desde antes, durante la época de la pandemia. Yo tuve justamente la oportunidad de participar en uno que otra investigación relacionada con la bioinformática para detectar y poder identificar el origen del famoso COVID-19, del SARS-CoV-2, a ver de dónde venían todas sus variaciones, y también sobre el hecho de que nosotros sepamos justamente a qué nos enfrentamos. Recuerden que a veces el que uno no conozca las cosas da más miedo, entonces al conocer ya el origen, el por qué, el cómo y el cuándo llegó ese tipo de ambiente o de cambio que causó justamente la enfermedad que nosotros podemos llegar a presentar, nos reduce el miedo y nos da como fortaleza para poderlo enfrentar, ¿no? La bioinformática nos ha servido mucho en el área justamente de los diagnósticos Sherlock, que son los de alta precisión, ya que nos ayudan a diseñar las secuencias guía
que a partir de ciertos algoritmos bioinformáticos permiten identificar regiones genéticas específicas e incluso las regiones genéticas más vulnerables a este tipo de cambios, porque nosotros sabemos que nuestro ADN tiene una información tremenda y una información y tiene muchas áreas justamente que están apagados por medio de ciertos factores que ya vimos que a partir de la evolución, la epigenética dice, ¿sabes qué? Tú ya no te tienes que seguir presentando, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de cosas, uno puede incluso reducir el rango de magnitud y justamente de trabajo en el que tú te tardes en encontrar. Imagínense el trabajo entero que es que una computadora les lea todo el ADN del ser humano o de cualquier tipo de especie, pues nunca acabamos, ¿no? Es algo de que, ¿sabe qué, señor? Regrese en 50 años para que le demos su diagnóstico. El chiste es que a partir de este tipo de diseños de secuencias guías sepamos justamente en dónde podemos llevar a cabo el diseño de secuencias CRISPR-Cas13, incluso como la que nosotros les mencionamos, que son los que encargados de reconocer mutaciones o patógenos concretos. A partir de estos softwares especializados, hagan de cuenta que si nosotros vamos a un hospital que tiene ese tipo de beneficio para las personas que están en esta área, a partir de una muestra de sangre, justamente corremos el software y ya sabemos en dónde está la secuencia del cáncer de mama, ya sabemos dónde está la secuencia de problemas de enfermedades neurodegenerativas y luego, ¿sabe qué, señor? Usted está limpio, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay prueba científica que diga que usted puede presentar ese tipo de informaciones. ¿Cómo se le conoce a esto? Pues a las famosas bases de datos genómicas, ¿no? Que nos van a ayudar a confirmar la presencia de la mutación o del patógeno. A partir de esto vamos a optimizar la sensibilidad y la especificidad de todos los diagnósticos para todos los futuros médicos para evitar generar falsos positivos o negativos, mejorando las precisiones del test, y esto se ha llegado a implementar incluso a partir del Big Data por medio de la epidemiología. El doctor es un experto en el área de la epidemiología, él les puede hablar un poco más sobre este tipo de beneficios que ha tenido la bioinformática en esta área, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor. Pues bueno, la epidemiología, como bien usted lo menciona, maneja modelos, ¿no? Y maneja modelos que representan cómo se comportan las enfermedades en poblaciones con una serie de variables muy complejas, ¿no? Y estas tres nuevas tecnologías, más las computarizadas, como usted comentaba, pues ayuda a manejar un volumen de datos antes inmanejable. Entonces, pues el COVID, por ejemplo, se benefició de esas tecnologías, ¿no? Para saber la predicción de brotes, ¿no? La predicción de nuevas enfermos por X cantidad de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí se ha beneficiado muchos ámbitos, en este caso la epidemiología vinculada al entendimiento de enfermedades humanas y el análisis de datos a gran escala, ¿no? Realmente diseñado para eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, una reflexión antes de finalizar. Antes veíamos a las mutaciones pues como un accidente inevitable. Hoy son las claves diagnósticas, terapéuticas y hasta preventivas, ¿no? Entonces, pues quiero que nos escuches con este mensaje, con lo que les acabamos de compartir, y bueno, pues si tienen alguna duda, algún comentario, no dejen de hacernos lo que sí, a través de nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube o incluso en nuestro canal de Spotify. Ahí recibimos cualquier tipo de duda, pregunta, o incluso si tienen un tema que les cuesta trabajo, ya saben que estamos a la orden en esa área, ¿verdad? Entonces, para terminar, radio escuchas o como quieran llamarse en específico, me gustaría comentarles que el código genético ya no es un libro cerrado. Ya tenemos la llave maestra para tener la capacidad de leerlo, corregirlo y hasta reescribirlo. Las mutaciones de ayer nos enfermaban, hoy nos pueden curar. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde hablaremos del microbioma humano, el universo invisible que decide tu salud, tu peso y hasta tu estado de ánimo. Efectivamente, doctor. Bueno, pues nuestro siguiente episodio, como usted muy bien lo ha dicho, pues vamos a explicar qué es este microbioma humano, cómo convivimos nuestras estructuras celulares y moleculares con los microorganismos que
que viven con nosotros, ¿no? Vamos a hablar de qué es la simbiosis, de qué es el comensalismo, qué organismos están en sincronía con nosotros, que están vinculados, por ejemplo, enfermedades metabólicas, inmunológicas. A ver cómo hay algunas reflexiones, como sabías que, por ejemplo, la depresión y los hábitos alimenticios está vinculado a la microbiota, algo que antes se pensaba que no estaban vinculados. Claro que sí, entonces un gusto estar con ustedes. Y recuerden que las mutaciones no son errores del ADN, son la tinta con la cual podemos escribir la medicina del mañana. Gracias por escucharnos, esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo comprensible se vuelve vital. Hasta luego. Hasta luego.